Michael está mal. Sí, pucha, no asustaba. Se empiezan a llorar. Dice que le duele el pecho, que está tosiendo, que no tiene fiebre. Pero por favor, si le podemos llevar a un médico para que le vea sus pulmones, que no se siente bien. Sí, mira, a ver, escucha. Para Gino, que me está en su teléfono. Sí, porque es la gente que nos sigue, padre, ¿ah? Este man. Sí, estamos en. Escucha, estamos en. Está. Puse, pero no estaba sonando. Pucha madre, papu. ¿Se escucha? Puto, cuando ellos empiezan mal, no le hacen sentido los comentarios. Buenas noches, hermanos. Estamos una vez más reunidos en familia para poder meditar una vez más en la palabra de Dios, entrar en este misterio grande de poder escuchar al Señor entre nosotros. Y me gustaría empezar esta pequeña reflexión de hoy, esta lección, recordando algunas ideas que comentábamos el día de ayer, ¿no? Como un pequeño resumen. Y es que la lección divina es un estudio de las Sagradas Escrituras, un hecho con espíritu totalmente, que uno alcanza un gozo real cuando está totalmente concentrado por querer comprender lo que Dios nos quiere decir, ¿no? La meditación, pues, es esta acción de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que se concentra con la ayuda de la razón para entrar en este misterio, ¿no? La oración es dirigir con fervor nuestro corazón a Dios, para evitar el mal y para hacer el bien, como lo meditábamos ayer. La contemplación, ya ese siguiente paso, es una elevación del alma que se eleva hacia Dios, gustando así de las alegrías, de las eternas dulzuras de Dios. Cuando nos aproximamos a la Escritura, a las palabras del Señor, a la palabra de Dios, a la Biblia, deberían resonar en nuestra cabeza estas palabras del capítulo 15 de Jeremías, en el versículo 16, que dice:
Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Eso nos debe suceder a todos cuando meditamos en la palabra de Dios. Que nos devoremos, por decirlo así, que nos llenemos totalmente de esas palabras de Dios, hasta que hagamos de esas palabras nuestra delicia, la alegría de nuestro corazón. O como dice el Salmo 36, estas expresiones que son preciosas, que es: confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad, sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. ¿Cómo hacemos del Señor nuestra delicia? ¿Cómo hacemos del Señor nuestro mayor amor? Meditando en las Escrituras. Hay un autor que escribe sobre la vida espiritual, que dice una expresión bastante interesante. Dice, ¿no? La Biblia se entiende en la medida en que meditemos con ella. La Biblia se entiende en la medida en que nosotros entramos en contacto con la Escritura, porque hay que tener en cuenta una cosa: cuando nosotros nos aproximamos a la oración, cuando nosotros nos acercamos a la oración bíblica, una vez más, y lo decíamos ayer, no entramos en contacto con un texto o con una historia o con algo ajeno. Entramos en contacto con alguien, con Dios mismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer, igual que ayer, un pequeño recuento de lo que implica cada uno de los pasos para entrar a meditar hoy ya un poco antes el texto que les voy a proponer. No se olviden desde ya, una vez más, tener sus Biblias a la mano, ¿no? Los 4 pasos que comentábamos el día de ayer, y brevemente los decimos hoy, es: primero, la lectura del texto bíblico en sí. ¿Qué quiere decir el texto en sí? Situarnos en el texto. Lo que el texto dice llanamente, tal cual los leemos. ¿Qué cosa está expresando ese texto? El segundo paso, la meditación, es ya la pregunta, ¿no? Ese texto que hemos leído, ¿qué me dice a mí en concreto? ¿Qué le dice a mi familia que estamos meditando ese texto? ¿Qué cosa nos quiere decir Dios con ese texto que hemos meditado en oración en ese momento? Ese es el segundo paso, ¿no? El tercer paso es la oración. Y aquí entra a tallar una vez más esto que comentábamos el día de ayer, ¿no? El proceso de escuchar. En la meditación de la palabra de Dios, en la oración, hay un proceso en el que tenemos que afinar nuestra alma, nuestro ser, nuestros sentidos, que es la escucha. Este verbo tan fundamental en toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Escucha Israel a Dios. Escucha al Señor que te habla. Escucha la predicación apostólica. Escucha el anuncio de la resurrección. Escucha las mismas palabras de Jesús. Escucha. Lo decíamos ayer con este ejemplo de los padres del desierto, ¿no? Que decían que Dios nos ha dado 2 orejas y una sola boca, para darnos a entender que si queremos ser felices, hay que empeñarnos más en escuchar que en hablar. Y en todo sentido, sobre todo en la oración. Entonces, en la parte de la oración bíblica es escuchar. Ya leí el texto, me pregunto qué me dice a mí, y el siguiente paso es: escucho en concreto qué dice Dios para mi vida personal. Y el último paso es la contemplación. Aquí creo que me escribían ayer en la noche después de la charla, y ahora en la mañana algunas personas, y me decían cómo sintetizar esta frase o cómo guiarnos en este último paso, ¿no? Yo creo que podríamos entender la contemplación como pasar de nuestra mente a nuestro corazón. Pasar de contemplar con la razón, con el entendimiento, con nuestra voluntad, a experimentar esa presencia desde lo más íntimo de nuestro ser, cuando nuestro corazón entra en contacto con el corazón de Jesús. Fray María Rafael decía que en la oración es como un mar inmenso en el que navegan los pensamientos de Dios, y ese mar enorme es el silencio. El silencio. Cuando uno logra callar exterior e interiormente, ¿no? Entonces hay que tratar de tener una lectura
orante, en un ambiente orante, que busque gustar cada palabra, escuchar el Espíritu de Dios. La lección divina, más que una técnica, es una espiritualidad, es entrar en un misterio. Y el último paso, que no está acá, que lo conversábamos ayer, es debemos llevar, esto tiene que desencadenarse en una acción concreta y práctica para yo realizar en ese día, en esa semana, ¿no? Si es como familia, ponerlo, digamos, que hagamos la lección divina un día a la semana como familia. ¿Qué propósito de haber escuchado esta palabra vamos a aplicar en esta semana? Y en la siguiente ya preguntarnos, analizarlo. Vamos ahora sí a ir con el texto que vamos a meditar el día de hoy. Es un texto un poquito más largo que el de ayer, igual que el día de ayer estoy tomando la versión de la Biblia de Navarra, la versión en español de la Biblia de Navarra, y entre las dos versiones en español de la Biblia de Navarra estamos tomando la que es para Latinoamérica, ¿no? Entonces nos situamos en el Nuevo Testamento, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 17. En esta primera etapa en la que vamos a leer juntos y situarnos en el texto en sí, lo voy a hacer yo. Ya para la parte de la meditación vamos a hacer igual que el día de ayer. Vamos a abrir el canal para que puedan intervenir y algunas familias, algunas personas podrán compartir con nosotros el fruto de esta meditación. Vamos buscando ya cada uno en casa, si tenemos una o varias Biblias, busquemos una vez más Colosenses 3 del 1 al 17. Lo podemos ver también en nuestros celulares, hay una página web que se llama Biblia de Jerusalén Online, que está ahí, hay muchas formas, si es que quieren tenerlo todo a la mano. Entonces vamos, yo voy leyendo con el texto como lo tengo yo, igual que les comentaba el día de ayer, es posible que en algunas partes el texto que yo estoy leyendo sea distinto del que tienen ustedes en su Biblia, porque recordemos que cada traducción de la Biblia se enfoca en una manera de expresarse, en una manera en que el traductor entiende que se transmite mejor ese mensaje. Entonces empezamos leyendo. De la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra, pues han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Mortifiquen pues lo que hay de terrenal en sus miembros: la fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia y la avaricia, que es una idolatría. Por ellas viene la ira de Dios sobre los hijos de la incredulidad. También ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Ahora, sin embargo, desechen también ustedes todas esas cosas: la ira, la indignación, la malicia, la blasfemia y la conversación deshonesta en sus labios. No se engañen unos a otros, ya que se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido del hombre nuevo, que se renueva para lograr un conocimiento pleno según la imagen de su Creador. Para quien no hay griego o judío, circuncisión o no circuncisión, bárbaro o escita, siervo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sobrellévense mutuamente y perdónense cuando tengan alguna queja contra otro, como el Señor los ha perdonado. Háganlo así también ustedes. Sobre todo, revístanse con la caridad, que es el vínculo de la perfección,
y que la paz de Cristo se adueñe de sus corazones. A ella han sido llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Enséñense con la verdadera sabiduría. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando agradecidos en sus corazones. Y todo cuanto hagan de palabra o de obra, háganlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como podemos notar en este texto a los colosenses, hay una serie de recomendaciones que nos hacen. El texto en sí es, una vez más, una exhortación, una manera de recomendarnos en tener cuidado de varias cosas en nuestro actuar diario, ¿no? Lo que pensamos, lo que decimos, cómo procedemos, sin olvidar en ningún momento cuál es el propósito de nuestra vida. ¿De dónde nos ha rescatado el Señor? ¿Cuál es el tesoro grande que nos ha dado? Ese es un poco el contexto de este texto en sí. Es una vez más una exhortación, una manera en la que Dios nos quiere como que sacudir un poquito, mover, para que caigamos en la cuenta, para que pensemos a reflexionar, a meditar, a orar en la manera en la que estamos viviendo. Y vamos a avanzar un poco rápido, pero vamos a ir viendo algunas alternativas en el texto en sí, antes de entrar al segundo paso, que es la oración. Dice, en esta parte, en la primera, vamos al versículo 1, dice, así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Todos hemos resucitado con Cristo en nuestro propio bautizo. El día que nosotros fuimos bautizados, fuimos sepultados en la muerte de Cristo para que resucitemos con Él. Eso quiere decir la palabra bautizo. Baptizen en el griego quiere decir sumergir. Hemos resucitado con Cristo por el bautismo. Por eso hay que buscar las cosas de arriba, las de la vida eterna. O sea, no es que el cielo, el paraíso, el trono de Dios esté arriba y el infierno está abajo. Es una manera de expresarlo, bíblica, ¿no? Arriba quiere decir las cosas que están más allá, ¿no? Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspiren, algunas Biblias de repente dice, sientan las cosas de arriba, aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Y aquí es una lección importante para este tiempo, ¿no? ¿En qué ponemos nuestro corazón? ¿En qué ponemos nuestra alegría? ¿En qué nos estamos fijando constantemente? ¿En qué cosas tenemos y qué cosas nos hacen falta? ¿O en qué cosas nos hacen falta y no tenemos interiormente? Las cosas de arriba, no las de la tierra. Una vez más, repite la idea, pues han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos custodiados en Dios. Cristo, su vida o vida nuestra, se manifiesta entonces también en ustedes y aparecerán gloriosos con Él. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vivimos aspirando a los bienes de arriba, nuestra vida manifestará la presencia de Dios. Se manifestará Dios en nuestra vida. Luego viene una palabra muy interesante, ¿no? Dice, mortifiquen lo que hay de terrenal en sus miembros. La fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia o los malos deseos en algunas traducciones, y la avaricia, que es una idolatría. Esta primera palabra, mortifiquen, en algunas Biblias encontrarán la palabra den muerte. Y es interesante, ¿por qué? Porque la mortificación, de hecho, mortificar se juntan dos palabras en griego, ¿no? Pero en latín, mors, que quiere decir morir, y facere, que quiere decir hacer. Mortificar es hacer morir, matar en el sentido más puro, en nosotros dar muerte
a aquellas cosas terrenales. Y las palabras del Señor son clarísimas aquí, ¿no? La fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia mala, la avaricia, que finalmente es una idolatría. Y son en resumen, las cosas que normalmente le cuestan más a todos, ¿no? El Señor nos pide que, en este texto en concreto, que demos muerte en nosotros a eso. ¿Qué quiere decir? Dar muerte es cortar de raíz, no dejar que eso crezca. Esto lo decían también los padres espirituales, cuentan que los vicios, los defectos, las malas cosas que empezamos a hacer en nuestra vida suceden de esta manera, ¿no? Un día un monje sale con todos sus novicios al campo y le pide, se detiene un momento en el bosque y le dice: ¿ves esa pequeña plantita que está creciendo? Le dice: sí, vaya uno y arránquela. Y coge y la arranca de raíz. Y le dice: ¿ha sido fácil o ha sido difícil? Y le dice: no, ha sido fácil. Van caminando un poco más en el bosque y encuentran la misma planta, pero ya un arbusto un poco más grande. Y le dice: arráncala, uno que la arranque. Y va uno, la coge y tiene que hacer fuerza y termina finalmente por arrancarla. Y le dice: ¿ha sido fácil? Le dice: sí, ha tomado más esfuerzo, pero ha sido fácil. Avanzan más en el bosque y ya encuentran un pequeño arbusto. Y le dice: arránquenlo. Y van uno, no puede. Y van dos, tres, y entre tres, a duras penas, logran con las justas arrancar el árbol. Caminan un poco más y llegan ya en un árbol ya medianamente grande. Y le dice: arránquenlo. Y fueron todos los novicios que estaban ahí y no pudieron arrancarlo. Y su padre espiritual les dice: lo mismo sucede con los defectos y los pecados. Cuando recién aparecen es fácil arrancarlos. Cuando ya van creciendo, cuando ya hemos dejado que arraiguen un poco más, hay que hacer más esfuerzo, pero uno solo, con la ayuda de la gracia, lo puede sacar. Ya cuando ha arraigado más, es necesario que venga tal vez dos o tres, alguien que te quiere, tu director espiritual, tu confesor, una religiosa, un religioso, un buen amigo, que te ayuden a salir y arrancar ese pecado. Pero ya cuando está enraizado totalmente, es mucho más difícil arrancarlo. Por eso el texto hace hincapié en esto: den muerte en ustedes a los vicios y pecados. Dice, continúa el texto, ¿no? También ustedes dice: por ellas viene la ira de Dios, por estos vicios, pecados, sobre los hijos de la incredulidad. También ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando no vivían en ellas, cuando no vivíamos en la gracia. Todos en algún momento, y de repente aún hoy, estamos con muchos vicios y pecados enraizados. Dice: ahora sin embargo, desechen también ustedes todas esas cosas: la ira, la indignación, la malicia, la blasfemia y las conversaciones deshonestas o las obscenidades, dice otra traducción. Qué importante, está diciéndonos, recuerden lo que hablábamos al comienzo, qué importante es cuidar lo que hablamos. No solamente delante de Dios, sino nos está diciendo: cuida lo que hablas siempre. Lo que nos ha dicho ahorita en ese texto es las cosas que suelen salir de la boca. Cuando uno está molesto, uy, qué cosas no decimos, ¿no? Cuando uno está fastidiado, hasta de Dios dice cosas feas, ¿no? Cuando uno está así, con el demonio adentro, qué obscenidades no somos capaces de mencionar. Dice: no se engañen unos a otros, ya que se han despojado del hombre viejo con sus obras, ese que obra así, y se han revestido por el bautismo, por la gracia de la confesión, por la gracia de un acto de arrepentimiento, por la conversión del hombre nuevo, que se renueva para lograr un conocimiento pleno según la imagen de su Creador. O sea, nos recuerda hacia dónde apuntamos, de dónde hemos sido creados, a imagen y semejanza, y cómo debe ser nuestro accionar a imagen y semejanza de Dios. Dice, para quien, y pone aquí esto, ¿no? Para Dios, imagen de su Creador, para quien no hay griego, judío, circunciso, o sea, para Dios todos somos iguales. Todos. Delante de Dios somos iguales, todos somos iguales, dice. Por tanto, y aquí viene esta parte del
versículo 12 al 17. La primera parte de arriba es interesante, son exhortaciones. Esta segunda parte de repente nos va a ayudar más ya en la parte de la oración, de la meditación, de la contemplación, porque es magistral, ¿no? Dice, por tanto, como elegidos de Dios, o sea, Dios nos ha escogido para vivir una vida de santidad, santos y amados, y eso es una cosa que nunca debemos olvidar. Cada uno de nosotros, cada bautizado, es santo y amado por Dios. Santo porque nos santifica con su gracia y porque nos ama con el amor más excelente que existe, el amor de Dios. Revístanse de entrañas de misericordia. O sea, busquen actuar como Dios actúa, de bondad, de humildad, lo conversábamos ayer, de mansedumbre, de paciencia. Qué importantes estas cuatro cosas en este tiempo. Llenarnos de la misericordia de Dios, llenarnos de bondad, llenarnos de humildad, llenarnos de mansedumbre y llenarnos de paciencia. 5 cosas. Llenarnos de paciencia. Clarísimo el texto. Dice, sobrellévense, o otros textos dicen, sopórtense unos a otros o mutuamente. Y perdónense cuando tenga queja uno contra otro, como el Señor los ha perdonado. Hagan así también ustedes. Y aquí eso es una cosa que varias veces la hemos comentado en las homilías de domingo, el padre Gino, el padre Gustavo, yo. Eso de aquí, este detalle que tenemos que tener siempre en la cabeza. Buscar tratar a los demás como Dios me trata a mí. Perdonar así como Dios me perdona a mí. Dar una oportunidad como Dios me da oportunidades tantas veces. Si nos aplicamos en vivir de esa manera, tenemos muy seguro el camino para recorrer. Ahí tenemos una pista fundamental de cómo hay que actuar para vivir santamente. Dice, ¿dónde está? Me fui. Sobre todo, revístanse con la caridad, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo se adueñe de sus corazones. En ella han sido llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Qué importante esto. Con los demás, pero sobre todo con Dios. De tantas bendiciones que nos da en este tiempo. De tantas, en pleno de las dificultades, también saber ver las bendiciones que Dios nos da. Y aquí viene una frase que a mí realmente me conmovió hoy meditándola, ¿no? Estos días. Dice, que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Las reflexiones bíblicas que estamos teniendo desde la semana pasada con el padre Gino, estas 2 sesiones de la Lección Divina, no tienen otro propósito que en ustedes se cumpla este versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Y para que habiten ustedes tienen que meditar la palabra, tienen que conocerla, tienen que gustarla, tienen que conversarla, ¿no? Dice, enséñense con verdadera sabiduría, anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando agradecidos a Dios. Solamente podremos animarnos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales conociendo la Biblia. Yo conversaba antes de que suceda todo eso con un grupo de jóvenes de la parroquia, con los del Siembra, y les decía que yo tengo una serie de frases bíblicas que me las sé de memoria, ¿no? En ciertos momentos me las repito, cuando tengo tal sentimiento, tal pensamiento, cuando me viene tal situación, me repito esas frases. Y ya me las sé de memoria, o sea, capítulo, versículo, me las sé en español, algunas hasta a propósito para aprendérmelas, me las he aprendido en latín, porque me gusta, porque son herramientas para poder vivir esto, que la palabra de Cristo habite en mí en toda su riqueza, abundantemente. Y finalmente el texto en sí nos dice la última parte, y todo cuanto hagan, de palabra o de obra, háganlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si obramos así, hoy día aquí tenemos casi que como para hacer un checklist
un plan de vida de todo lo que tenemos que hacer diariamente, desde las cosas de las que nos tenemos que apartar, a las cosas que hay que darle muerte en nosotros, a las actitudes que no debemos permitir, a la conciencia que debemos tomar, al amor que Dios nos tiene, a las cosas en las que nos debemos destacar, la manera en la que debemos vivir, las cosas que debemos aprender y finalmente lo que tenemos que hacer. Ese es el panorama general de esta perícopa, de este pasaje del Evangelio, ¿no? Ese es el contexto general. Aquí hemos estado en la primera etapa, en la lectura, analizar la lectura en sí, Ahora, para esta segunda parte, para la meditación, vamos a abrir el canal a los comentarios para que ustedes puedan compartir con nosotros un poco lo que experimentan en esta lectura. De Pablo. A ver, vamos a ver si nos podemos conectar. Manden sus solicitudes a ver quién es el ganador de este momento. ¿Me escuchan? ¿Sí? Usted me... Vamos a ver. Yo los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí. ¿Sí? Hola, buenas noches. Hay que... A ver ustedes si... A ver, ¿aquí los escuchamos todos? Sí, buenas noches. Sí, hay que bajar un poquitito el volumen de aquí. Sí, ahí está. Y ahora sí. Estamos en vivo, así que nos podemos permitir este tipo de conversaciones. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yo no los veo, los escucho. Los demás los ven todos, los escuchan. ¿Qué tal esta experiencia de compartir la palabra de Dios? Bien, bastante enriquecedora para nosotros individualmente, como pareja, ahorita que estamos solo los dos, pero una buena acción para practicarla en familia, por lo menos una vez a la semana, sí, muy, muy buena. Sí, claro. Si logran eso, sería ustedes y todos, ¿no? Sería una cosa genial, ¿no? Que nos vayamos familiarizando con la Sagrada Escritura. Por supuesto que sí. Bueno, empezamos, ¿sí? Sí, a ver, ¿qué les ha dicho a ustedes este texto de los Colosenses? Bueno, aquí nos dividimos un poco, pues no somos Mónica y Pablo Nevares, y en este caso yo voy a hablar acerca de lo que me dijo a mí la lectura, y pues a mí me dejó mucho más claro la verdadera conducta que debemos tener como cristianos, que al momento que nos decidimos por esta vida, por seguir a Cristo, por tener esa vida cristiana, estamos llamados a morir a esa naturaleza humana, a esas actitudes humanas que están muy a flor de piel, como el juzgar, el enojarnos, el criticar, tantas cosas que están así a flor de piel, tener la conciencia de que las tenemos y desecharlas y morir a ellas, para de alguna manera nacer a esas cosas que, como bien decía, nos lleva a esa vida eterna y dejar lo temporal de un lado, porque al fin y al cabo esas acciones buenas, vivir en preocuparnos por el otro, seguir la vida que Dios quiere, nos va a llevar a lo eterno. Exacto, y también, exacto. Pues, un poco vivir la vida o ver la vida desde la perspectiva de Dios y permitir que Él, que nos eligió desde hace tiempo, y nosotros nos tomamos el tiempo de decidir, sino más bien Él nos eligió siempre, permitirle que entre a nuestras vidas y que de alguna manera nos moldee a lo que Él desea de nosotros. Excelente. Entonces, a mí me llegó. Excelente, muchas gracias, Mónica. Pablito, ¿tú algún comentario? Sí, padre. Bueno, antes de expresarle lo que me dijo como familia o como matrimonio,
Dos ideas breves. Bueno, la lectura de hoy día tiene mucha concordancia con la de ayer en cuanto a que Ujú, sigue hablando de actitudes, de esa búsqueda de actitudes, las actitudes que debe tener el cristiano ujú. y de las prioridades que debe marcar el hablarnos de buscar siempre las cosas de arriba, de qué es lo importante en verdad en nuestra vida para poder alcanzar ese lugar en el paraíso de algún momento. Asimismo, me llamó mucho la atención el símil que hace a ese cambio de vida, a dejar el hombre viejo y ponerse el vestido del hombre nuevo Ujú. con el milagro más grande que tenemos en nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. O sea, compararle ese cambio con la resurrección fue algo que me impactó No, muchísimo. sí, claro, que es como Me el enfoque que llamó, le da Pablo ahí, ¿no? sí. Bueno, como familia y como matrimonio, que no son otra cosa que la comunidad más pequeña y la más básica de toda sociedad, y donde debería ser mucho más fácil poner en vivencia el amor, el buen trato, ¿sí? Igualmente siento que nos hace ese llamado a seguir estas recomendaciones, a dejar atrás todo lo malo, nuestros malos comportamientos, a veces las peleas innecesarias, nuestros malos tratos, cada uno Ujú. en sus diferentes roles dentro de esta comunidad pequeña, intentando vivir de una manera diferente desde ahora, Ujú. siendo más tolerantes, perdonándonos, ayudándonos, sin mentirnos, ¿sí? Sin maltratos, siendo pacientes. En una palabra, con el amor que Cristo nos enseñó. Y por supuesto, sin dejar de ser agradecidos. Y como decía, cada uno dentro de su rol, ¿no? Como Sí, esposo, como padre, o como hijo, o como hermanos, ¿no? sí, perfecto, Eh, perfecto. Es un proceso eso, es un proceso. Exactamente, y un proceso que no es fácil, que no es fácil, que vamos a necesitar muchas herramientas y yo siento que aquí en la parte de la oración que continúa aquí deberíamos pedir muchísimo la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y de sus dones, porque si uno se pone a analizar el texto, implícitamente están muchos de ellos siendo llamados como herramientas necesarias, como el tema del don de la sabiduría, el de consejo, el de piedad, el de temor de Dios, de fortaleza. O sea, todo esto nos va a ayudar porque Ujú. no es fácil llevar a término este cambio de vida y este proceso de conversión. Perfecto, Pablo, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Pablo, Mónica, en verdad lo que ustedes han dicho es muy interesante y en verdad es un proceso, ¿no? Lo que han mencionado, en el fondo este itinerario que comentábamos hace un momento es un camino que hay que ir aprendiendo a recorrer, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, como sale aquí, con bondad, con misericordia. Es un proceso para todos, ¿no? Entonces, animémonos a caminar juntos en este proceso. Muchas gracias por su intervención. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Amén, Igualmente. igualmente. Gracias. Vamos a ver ahora quién se conecta. Me dice el padre que los Ramírez. Vamos a ver, esperar. Estamos en vivo, así que esperemos un segundito para ver quién más entra a la conexión. Vamos a ver que tenemos un pequeño problema técnico. Ya, ya está entrando el siguiente, la siguiente intervención. Hola, padre, hermano, buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, hermanos. Están las dos Cris. Las dos Mary. Las dos Cris.
Mary y Cris. Y Norberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué comentarios nos pueden hacer de este texto de la Biblia? ¿Qué les ha llamado la atención? Bueno, por mi lado, con la lectura de hoy, nos deja que como personas nuevas, resucitadas en Dios, debemos buscar las cosas del cielo, dejar las cosas terrenales, las mundanas, ¿verdad? Y como padres, ser ejemplo para nuestra hija, en nuestro caso, y dejar, dejar a un lado lo malo, darle un ejemplo, vivir de una manera divina y no terrenal. Excelente. Sí, sí, también es un proceso, una vez más, esto de mirarse uno mismo, ¿no? Y ver qué actitudes de repente no estoy teniendo o que debería tener, o actitudes que tengo que no debería tener, ¿no? Esa es una buena manera de buscar dar ejemplo al otro, ¿no? Sí, y definitivamente este camino, como lo menciona, hermano, no es fácil, ¿no? Tenemos costumbres mundanas, ¿verdad?, que tenemos que dejar de lado. El ejemplo que hacía en la historia me parece muy bueno, me llamó la atención, que qué fácil es arrancar una plantita cuando recién comienza a crecer, ¿verdad? Que son los pecados que vivimos diariamente, esos malos pensamientos, malos hábitos, nuestra forma de proceder en muchas ocasiones, ¿verdad? Qué fácil es buscar en la confesión, en la palabra, en esto que estamos haciendo ahora, que es conocer la Biblia un poco más de cerca, ¿verdad? El poder alejarnos de eso y seguir lo que Dios nos pide, el ser bondadosos, caritativos, vivir con amor, con perdón. Es simplemente seguir el camino que no es nada fácil, pero es por donde nos manda Dios a seguir. Y siguiendo esto, ser personas nuevas, dejar lo viejo, lo mundano, para crecer en su palabra. Sí, Santa Teresa de Jesús le decía a Dios, si así tratas a tus amigos, porque el camino que nos muestra pues es un camino de exigencia, efectivamente decía, con razón tienes tan pocos, le decía. Pero es eso, el camino de agradar a Dios es un camino cuesta arriba, y no hay que olvidar ahí un detalle, ¿no? Antes de seguir, ¿no? Que no estamos solos en este camino. No solamente es nuestro esfuerzo, sino es la gracia de Dios sobre todo, y nosotros colaborar con la gracia de Dios. Y ahí ese camino, por más que es cuesta arriba, es como que nos pongan el 4x4 y ya podemos ir empezando a subir sin dificultades. Sí, definitivamente, sí. En ese 4x4 no haríamos nada, hermano. Y ahora en estas situaciones, definitivamente es Él quien nos sostiene, nos ayuda, y la fe es la que nos mueve a continuar en este camino. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosilla más que les gustaría agregar? No, qué gusto verlo, agradecerle por lo que está haciendo por nosotros, sus feligreses, ¿verdad? Prepararnos un poco más, y ahora que no nos podemos ver, bueno, hacerlo a través de este medio. Sí, muchas gracias por acompañarnos y sigamos adelante. Que Dios los bendiga. Una buena noche. Gracias. Buenas noches. Y vamos a hacer una última intervención, la última ya de la noche, y otra vez voy a hacer un Claro, vamos a ver si es que logramos conectarnos con uno más, que no me están enviando solicitudes, entonces ahí sin eso no los puedo ver.
Vamos a ver cómo vamos. No nos entran las solicitudes. Vamos a intentar una vez más cerrar los comentarios y volverlos a abrir a ver si lo podemos hacer. Si no, ya haremos el comentario que sigue, ¿no? A ver, ahora sí, me parece que hemos podido conectarnos con uno, porque estaba, no sé, creo que también lo han sentido que fallaba un poquito nuestro internet. Estamos ahí con Walter. Hermano, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? No nos entraban las solicitudes, por eso no podía, como que se quedó colgado nuestro Instagram. Pero bueno, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Los extrañamos aquí en la parroquia, extrañamos verlos. Bueno, a todos los que han conversado hoy, a Pablo, a Mónica, a las dos Cris, al Norberto, a ustedes y a todas las familias, ¿no? Es una pena para nosotros grande no poder verles, ¿no? No poder atenderles como nos gustaría. Pero bueno, es lo que tenemos ahora y hay que disfrutar este momento. ¿Qué opinión nos dan ustedes de este texto? Bueno, hermano, nosotros nos estuvimos meditando en familia y realmente hay algo que a mí me llenó mucho, fue el tema de que nosotros resucitamos. Y si nos damos cuenta, en esta situación hemos de alguna manera resucitado. Estamos viviendo de una manera distinta, estamos viviendo en una unión familiar, estamos siendo humildes, siendo buenos, siendo tolerantes los unos con los otros, teniendo esa paciencia en esta convivencia que, si bien es cierto, es difícil, de la que nunca nos habíamos puesto a pensar, pero estamos disfrutando de esos pequeños momentos, que es lo que Dios nos quiere decir. Y las cosas de arriba, a mí también se me vienen a la cabeza muchas cosas, y entre esas la fe y la esperanza. O sea, y la fe y la esperanza la busco en dónde, en esa oración con Él. Estamos viviendo, decía yo, la misa diaria, que el día a día no me permite ir a misa, pero sí vivo esa misa diaria, estar en estas, de alguna manera, disfrutar estos momentos de oración, y lo estamos haciendo en familia. Y creo que es el mensaje que a mí me llegó, o sea, disfrutar de mis hijos ese día a día, lo que Dios me quiere decir a mí, de alguna manera. Qué genial, qué bonito testimonio. Sí, hermano, igual en el tema personalmente a mí este texto, bueno, en parte sí me trajo cierta preocupación por la responsabilidad que tenemos todos, porque el texto en algunas partes nos crea un compromiso bastante fuerte, sobre todo separando ya la parte de hombres que tenemos, nuestra parte terrenal con la parte espiritual. Es verdad que la parte terrenal nos empuja a ciertos comportamientos y el texto es claro en eso. Dice, bueno, ustedes ya vivieron eso, pero ya no más, o sea, ya tienen que matar eso y ahora sí vivir para su vida espiritual, para trascender a gozar de la gloria de Dios. Y todos los comportamientos que nos indica ahí, como usted decía, es como un checklist, pero no son fáciles de cumplir en el día a día. Entonces, ese compromiso que nos crea, yo creo que es con lo que yo me quedo,
con todo lo que hay que vivir diariamente para precisamente fortalecer nuestra vida espiritual y acercarnos cada vez más a Dios y a la santidad, que es a lo que estamos llamados. Excelente, sí, exacto. Es esto cuando yo digo lo del checklist, debe ser como, no, como una meta a alcanzar, ¿no? Habrá días que podremos marcar todos los checks. Algún día nos saldrá uno, ¿no? Pero eso no debe de ser el motivo. El día que nos salgan menos, de al día siguiente no volver a empezar. Ese propósito de seguir a Dios no puede ser como las dietas, ¿no? Que uno dice, el lunes empiezo, ya lunes, martes bien, el miércoles la cortas y ya no empiezas al siguiente lunes. No, así no puede ser la vida espiritual. A veces uno puede no marcar un check, pero ya al día siguiente tienes que decir, ya, ayer fallé en esto, entonces hoy día me tengo que empeñar incluso más para poder cumplir el doble, porque ayer fallé. Y ahí sí tenemos éxito. Emilio habla. Emilio, el gran Emilio. Lo que la lectura me dice es que aunque tengamos muchas cosas terrestres, puede ser de que no tengamos nada espiritual y eso hay que conseguirlo, yendo a misa todos los días y siendo más humilde. Sí, exacto. Las cosas espirituales están ahí. Dios nos las da, pero hay que hacer ese esfuerzo que nos toca por recibirla, ¿no? A mí me lo decía un profesor que me gustó mucho esta analogía, ¿no? Él decía, haciendo obviamente las distancias, ¿no? Él decía, la gracia de Dios es como una gran señal de Wi-Fi y nosotros somos los dispositivos. Depende de nosotros si nos colgamos a esa red. La red está ahí siempre, llega a todos lados, nos envuelve, pero depende de nosotros que nos conectemos a la red, que disfrutemos y empecemos a recibir ese caudal de comunicación para poder obrar como Dios quiere. Qué buena idea, Emilio, qué gusto me da. Muchísimas gracias, Walter, Claudia, a todos por esta intervención. ¿Alguna cosilla más que quisieran agregar o ahí estamos? Dani quiere hablar. A ver, Dani, perdóname. Yo no los veo, por eso los escucho, pero no los veo. Aunque tengamos muchas cosas terrenales, tenemos que todos los días ir consiguiendo otras cosas celestiales, que eso nos hace mejor personas. Sí, es como comentamos hace un segundito, una cosa de día a día. Hoy día, por ejemplo, proponerme, ¿no? Hoy día en qué voy a agradar a Dios. Hoy día en qué en concreto voy a agradar a Dios. Me toca hacer tal cosa que me cuesta ya. En eso voy a empeñarme para agradar a Dios. Me toca esforzarme más, lo voy a hacer. Me toca pedir esto, lo voy a pedir. Y así, día a día, vamos sumando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los extrañamos. Cuídense. Nosotros también. Gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches. Vamos a continuar con la última parte de esta transmisión, Mira, volado el rato, ya faltan 5 minutos. Ha quedado corto este programa hoy. Ahora sí voy a devolver los audífonos, pues yo sí me escucho a mí mismo. Y lo que sí me gustaría es acabar hoy con una pequeña oración un poquito más larga. Ya les pido, igual que el día de ayer, que en casa, terminando este programa, ustedes mismos hagan una oración, hagan un momento de silencio para escuchar, para recordar qué es lo que Dios nos quiere decir con el texto. Y de todas maneras, hoy no terminen el día sin haberse planteado un propósito, o como familia o de manera personal, un propósito para llevar adelante en estos días. Hoy cerramos ya este taller de Lección Divina, ya lo que queda por delante es tarea de ustedes, ¿no? De poder aplicarlo en su proceder diario, en su vida diaria, darle tiempo, unos 15, 20 minutos a meditar la palabra de Dios en familia, en algún momento en la semana entre familia, y poder, lo que conversábamos al comienzo, ¿no? Familiarizarnos con la palabra de Dios. Esto una vez más lo repito, ¿no? Que la palabra de Cristo habite en nosotros abundantemente. Que ese sea hoy nuestro propósito, el propósito de estos talleres, el propósito de estos cursos. Vamos juntos a
elevar una plegaria a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Sagrado Corazón de Jesús, porque una vez más nos has querido hablar, nos has querido dar a escuchar tu palabra, porque no hay silencio, Señor, en el pueblo de Dios, sino que tú hablas a través de cada uno de nosotros, a través de cada hombre, de cada acontecimiento. Te suplicamos que nos des la gracia de ser conscientes de todas las bendiciones que nos das, que nos des esa valentía, ese coraje, esa fortaleza para luchar contra el hombre viejo, que siempre reclama territorio, que siempre reclama espacio, y que podamos aplicarnos al hombre nuevo, a ese que tú esperas de nosotros, a ese que te agrada, a ese que podemos lograr ser junto con tu gracia. Ayúdanos a experimentar siempre esta gracia de sabernos santificados por ti, Señor, amados por ti. Que en todo momento tengamos una conciencia recta en nuestra manera de proceder. Y también danos muchísima humildad para que en los momentos que no obramos con sensatez, en los momentos que obramos desagradándote, haciéndonos daño, haciendo daño a los demás, que tengamos la humildad de reconocer nuestras faltas, de volver a empezar confiando en ti y de poder superar con la acción de tu gracia y la fuerza del Espíritu Santo aquellas cosas que no nos ayudan a caminar en camino de santidad. Todo esto te lo vamos a pedir diciendo la oración que tú mismo nos has enseñado. Y todos en casa recemos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias por su tiempo, por seguirnos. Muchas gracias también a todos los que han hecho comentarios, a los que luego me hacen señales que querían entrar ya, pero el tiempo nos ha ganado. Ese taller acaba hoy. Yo creo que las herramientas están claras. Es tiempo simplemente de que nosotros nos apliquemos a hacerlo concreto en nuestra vida. Los esperamos también mañana, una vez más, en la misa de la mañana, 7:45, y a las 6 de la tarde tenemos, mañana es jueves, ¿no? Mañana tenemos a las 6 el taller bíblico con el Padre Gino, y a las 8 de la noche de mañana tendremos una vez más la exposición del Santísimo, en el que vamos a poner todas las intenciones de cada uno de ustedes, las que nos envían y también las que cada uno guarda en su corazón. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Muchas gracias.